Buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecerle a la Normal por la invitación, al doctor Andrés por tenerme en cuenta para venir a compartir algunas de las últimas ideas que hemos venido trabajando sobre todo este tema de la formación, sobre todo el tema de la educación y sobre todo el tema de la paz. Después de uno leer, que le lean a uno el currículo, uno que se siente más comprometido a decir cosas inteligentes, ojalá no los defraude, pues por lo menos, ¿cierto?, hacer el intento. Lo que voy a decir es parte de un libro que tenemos en proceso, que esperamos que más o menos en un mes sale de la editorial. Teníamos la esperanza de que de pronto hubiéramos podido tener algo para ahora, pero el proceso con las editoriales es lento, entonces ahí vamos. El libro es producto de unas disertaciones que hemos elaborado con Andrés, con el rector, con el profesor Agustín de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta y mi nombre. El libro se llama El cuerpo no miente, disertaciones para una pedagogía de los sentidos. Entonces allí hay 6 capítulos, hay un capítulo por cada uno de los sentidos o cada uno de los porteros sensoriales, como les llamamos. Ustedes pueden darse cuenta que la mayoría de la formación, no solo ahora, sino a nivel histórico, ha estado atravesada por un porcentaje muy alto en la mirada. Pareciera que la mirada nos vendiera verdades indiscutibles. Uno puede discutir lo que escucha, quizás con menos poder lo que huele, ¿sí? Puede discutir lo que toca, pero generalmente uno no discute lo que ve. Hay toda una construcción pedagógica a partir de la mirada. La mirada solo nos regala presentes, no nos regala ni pasados ni futuros. Nos regala esencias de lo visible en el ahora vivido. Hay también toda una construcción de una pedagogía, de una educación del sonido. Los sonidos son notificaciones que indican la existencia de la verdad en alguna parte, pero que no la muestra de manera directa. Recuerden cuando jugábamos el ring corre-corre, ¿no? Uno timbraba en la casa, adentro sabían que había alguien, pero no se volaba, porque el sonido es notificación, notifica. Hay toda una construcción bien interesante a partir de los sonidos. Bueno, además de toda una distribución sociopolítica en cada una de las sociedades. O sea, yo no sé a qué Aranzazu en particular, pero generalmente las campanas de la iglesia, la campana de la basura, el señor que pasa por la calle en una carreta diciendo mazamorra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una construcción sociopolítica del sonido. Lo mismo que hay toda una construcción cognitiva del olor. Tal vez el primer encuentro con los otros se da en el olor. Y acá hay un tema bien interesante, y es que después de la pandemia hay un porcentaje altísimo de anósmicos. La anosmia es la ausencia del olor, de olor. Pero como es un sentido que pareciera que no fuera tan importante, uno no le presta mucha relevancia al asunto. Pero repito, el primer encuentro con el otro es en el olor. A uno le cae bien a alguien si le huele bien, si no le cae bien, no le cae bien. Y no estoy hablando de epidermitofitosis, ¿conocen la palabra? Chucha, pecueco y mal aliento. No, estoy hablando de que cada ser humano tiene su sello personal en el olor. Tu olor es su firma táctil en el mundo. Entonces hay un elemento bien interesante. El otro elemento es el sabor, ¿sí? Que es
todavía es la unión entre el olor y el sabor. Somos los únicos seres sobre la tierra que condimentamos la comida. Ningún otro ser en la naturaleza lo hace, porque nosotros no comemos para quedar llenos. Yo cada rato regaño a mi hija porque ella almuerza y dice que le llena. Yo le digo, los seres humanos no quedamos llenos. Se llena un saco, se llena una taza, nosotros quedamos satisfechos. ¿Sí? Allí aparece la palabra fruición. Uno no come porque necesita alimentarse, uno come porque le sabe rico. Las experiencias gastronómicas son de las mejores cosas que los seres humanos podemos disfrutar. ¿Sí? Yo creo que aquí eso no tiene discusión. Bueno, además, el sabor se extiende también a los seres humanos. En los rituales de coqueteo, cuando dos personas se aproximan mucho hasta que se sujetan la jeta por la jeta, lo que hacen es un intento canibalesco de comerse al otro sin llegar a profundidades carnales. Solamente se saborea el otro, pero entiéndase, es de la misma forma que se saborea una piña. De hecho, decían, vamos a chupar piña. O sea, es la posibilidad de comerse al otro sin necesidad de comérselo, pero es un inicio estoico, es un inicio primate de canibalismo como tal. ¿Sí? De hecho, qué rico sería pensar toda una pedagogía de la sexualidad, y aquí les dejo este tema para que lo piensen. Yo siempre he creído que debemos pensar en una clase de noviología. ¿Por qué nadie nos enseña a ser novio? ¿Por qué nadie nos enseña todo lo que significa amar? Si en el amar es donde se expresa todas las posibilidades carnales del ser humano. Entonces, a mí me parece que ahora que se está trabajando con todo el tema de clases de gestión de las emociones, hay que empezar a pensar también en clases de noviología para mirar a ver cómo se construye el asunto. Bien, y por último, entonces, el tema de la piel. Existe tacto cognitivo. Allí los profesionales en salud, doctora Viviana, cierto, lo saben más que uno. Tacto cognitivo como tal, pero está también el tacto emocional, la caricia. La definición de caricia es el hambre con la que se acaricia. Por eso la diferencia entre una caricia cognitiva y una caricia emocional. Por eso la caricia emocional se duplica en el acto mismo de acariciar, porque quien acaricia es acariciado por el acariciador. Es el único sentido que es de ida y vuelta. No es de una sola dirección. Usted puede mirar sin que lo miren, usted puede escuchar sin que lo escuchen, y es posible que pueda oler sin que lo huela, pero usted no puede tocar sin que a quien toca te toque con tu mismo toque. Por eso todo acto de tocar se duplica en la acción misma, porque quien es tocado a la vez está tocando al que le toca. Hay todo un escenario allí bien interesante. Y aquí abro la puerta grande, ¿cierto? Y es el tema de la agresión. El otro elemento en el tacto es el tacto ofensivo. Es el lacerar con el cuerpo, el lacerar con la piel. Sí, que hay todo un constructo aquí bien interesante. Entonces el libro maneja esos 5 conceptos que son para mirar todo el tema de una pedagogía de los sentidos. Y esto sobre todo, esto emerge también de un proyecto que realizamos con 600 profesores rurales. Trabajamos en Yopal, trabajamos en Altos del Totumo, trabajamos en Piojó, eso es media hora de Barranquilla, trabajamos en Ismina, trabajamos aquí en Caldas también,
hicimos un proyecto muy bonito donde los profesores rurales se mandaban cartas con los otros profesores. Ustedes saben que en investigación cualitativa, doctor Fabio, ¿cierto? La información no puede ser directa generalmente, entonces ellos se carteaban y nosotros éramos los carteros. Entonces, claro, la profesora de Altos del Totumo, los que trabajan en ruralidad, los que saben que este tema es un tema interesantísimo, era una profesora que viajaba los domingos por la tarde, 3 horas en moto, 1 hora y media en canoa y 4 horas en burro para llegar a la escuelita, en donde la casita más cerquita quedaba 4 kilómetros. Le tocaba quedarse sola en esa escuelita toda la semana hasta el viernes por la tarde. ¿Sí? Tenemos unas narraciones bellísimas que ella le cuenta a la profesora de Piojó, ¿sí? Y la de Piojó se comparte con la de Esminas, y allí sacamos unos textos muy bonitos. Allí acabamos de publicar un libro muy bello que se llama Los Invisibles, y es el cuerpo en la pedagogía rural. Sí, no nos digamos mentiras, nosotros en las ciudades, todavía en los municipios tenemos tecnología que podemos utilizar, pero ¿qué tecnología vas a utilizar vos más o menos a 3 horas en moto, 2 horas en canoa y 4 horas en burro? O sea, no te entra nada. ¿Qué hay que utilizar? Ese cuerpo. Hay que pensar en una pedagogía de la corporalidad. Entonces, más o menos en un mes y medio, vamos a estar, yo no sé, Andrés, si podemos hacer de pronto un lanzamiento aquí en el colegio, en la normal, del libro, que me parece que es muy bello y que puede ser muy didáctico para ustedes que hacen estos tipos de trabajo. Bien, pensando un poco en los discursos, en lo que se ha venido exponiendo, he entrado como en unos tipos de conflictos grandes, desde emocionales, personales. Me había olvidado que yo soy profe del doctor Fabio. Se imaginan la edad que tengo. Yo le enseñé a leer al rector de la normal. Entonces, este tema de la vejez es un tema tenaz. Doctora Viviana, todo este tema que tú proponías para el tema que estamos viviendo en este momento de vejez, ella leía la estadística de más o menos en el 2050, 3 personas adultas mayores por 1 joven. Y me ponía a escuchar a Fabio con toda la propuesta de formar licenciados. Entonces la pregunta que se hace uno: en el 2050 van a haber más licenciados que estudiantes. Ese es un tema que hay que ponerle muchísimo cuidado. O sea, la pirámide se invirtió literalmente. ¿Sí? En mi época uno era parte de 4, 5, 6, 7, 8 hermanos. Hoy en día no, así de sencillo. Hoy en día los adolescentes no quieren tener hijos, hoy en día quieren tener mascotas. Es otro tema bien interesante, la inclusión de las mascotas dentro del núcleo familiar. Bueno, y ni hablar de los pues, ¿cierto? Allá hay todo un elemento muy interesante para empezar a pensar todo este tema de la formación. Yo quería problematizarlo como desde 3 o 4 juicios bien interesantes, y después darle un poquito de despliegue a la idea de formación para la escuela, formación en la paz, como desde 2 o 3 teorías clásicas que me parece que pueden ayudarnos a mostrar luces en todo este terreno de la era actual. La tesis fundamental de la Ilustración, estoy hablando del siglo XIX, es que la educación contribuye a mejorar la raza humana. Estoy hablando de hace 200 años. Esa es la tesis. La tesis es que la educación contribuye a la evolución del humanismo. De allí emerge la pregunta básica: ¿es verdad en estos 200 años que se ha mejorado el humanismo, que ha evolucionado la humanidad? Yo creo que hay una pregunta bien interesante para mirar si seguimos conservando esa tesis, que además es la tesis de fondo que conservan los maestros cuando entran al aula y se enfrentan con el silencio, con la atención, con la presencia de los estudiantes.
María Zambrano, una filósofa de la educación española de principios del siglo pasado, tiene un libro hermosísimo que se llama El temblor del maestro. Y ella afirma, cada vez que usted entra al aula de clase, antes de empezar a hablar, el maestro tiembla. Ojo, y si usted ha dejado de temblar, ha dejado de ser maestro. Porque el temblor es el indicativo del respeto por el otro. El temblor es la vibración de su cuerpo frente a la novedad del aprendizaje. Si para usted ese proceso de enseñanza ha caído en el río de la rutina, dejó de ser maestro. Bien, aquí hay otro fenómeno bien interesante y es todo el tema de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, estoy hablando de 1860, 1900 aproximadamente, se transforma la educación. Antes de la revolución industrial, los temas predominantes eran el derecho, era la teología, era la filosofía, etcétera, etcétera, la lógica. Después de la revolución industrial, los temas, la formación se inclina más por las ingenierías, es decir, por la tecnología, ¿sí? Porfa, no van a poner lo que digo en un sistema de balanza, no es eso, ¿no? Es simplemente que antes de la revolución industrial se pensaba más, después de la revolución industrial se hace más. ¿Cuál es el papel de la formación en la actualidad? Enseñar a hacer, para eso está el SENA. La SENA se hizo para enseñar a hacer. Por eso, muy rápido, está la ciencia, los investigadores. Y toda ciencia tiene que terminar en transformaciones de la realidad. La ciencia es el fundamento científico, la transformación de la realidad es la tecnología y los medios son la técnica. Por eso, conocer técnicas o conocer tecnología no es suficiente para ser profesional, ¿sí? Entonces, es el tránsito que se da aquí bien interesante. Vivimos una época del hacer y en donde en la reflexión ha quedado como relegada, ¿no? Bien, el otro fenómeno es todo el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es más que el impulso para transformar una estructura política monárquica en una estructura política democrática. ¿Cuál es el valor de la democracia? Es la igualdad. Ser iguales es la bandera de la Revolución Francesa y es lo que nos ha vendido toda la época actual, todo el siglo pasado y toda la época actual. Luchamos con la bandera de la democracia, luchamos con la bandera de la educación. Hay un filósofo francés que se llama Rancière, que tiene un libro interesantísimo que se llama El profesor idiota. La tesis del tipo es que no hay diferencias cognitivas entre los seres humanos. Todos somos inteligentes de la misma manera. Eso se llama democracia cognitiva. ¿Y eso qué significa? Que entre usted y su alumno no hay más que tal vez 2 o 5 libros de diferencia, no hay más. Esas tesis de algunos profesores es que este libro es muy complejo para mis estudiantes. No, vos sos el berraco, pues vos sos la última Coca-Cola del desierto, o sea, eso no lo entendés sino vos nomás. No, la tesis de este tipo es: partimos de la igualdad cognitiva. El estudiante es igual de inteligente a usted y así hay que empezar a manejar la educación. Ese es uno de los primeros tips, que hay que empezar a pensar en una pedagogía de la paz. Ahora, repito, esto no es que usted lo piense, es que está interno en el alma humana. O sea, además yo tengo un problema grandísimo en la universidad,
porque o sea, el profesor lo escuchan los estudiantes no tienen la misma formación que el profesor, entonces todo lo que diga el profesor se lo creen los estudiantes. Ese no es un problema, el problema es que al último el profesor te cree que lo que dijo fue la verdad. Venga, ¿cómo es eso? A mí me llaman a un doctorado. ¿Qué tengo que hacer yo en un doctorado? Ir a mostrar las investigaciones que han realizado y que yo he realizado con unos procesos lógicos, metodológicos, serios, rigurosos. Pero uno escucha al profesor que se para al frente y dice, es que yo pienso que, y uno va y busca en Google la hoja de vida y al solo aparece la foto de perfil. Oiga, ¿cómo así que usted piensa que? Perdónenme, lo que usted piensa no importa. Hay que coger el depósito cognitivo y ponerlo a vibrar en la clase. ¿Sí? Entonces, ser profesor es un peligro grandísimo. Nicolás Gómez Dávila, uno de los filósofos que me parece más grandes de Colombia, decía, si bien no todo estúpido es un profesor, perdón, si no todo profesor es un estúpido, si todo estúpido se va de profesor. Bien, allí les dejo esa idea que me parece que es espectacular, ¿no? Bien, el otro elemento que creo que lo tienen ustedes claro, y es que el siglo pasado, sobre todo en Colombia, es un proceso de migración. Es un proceso de migración de la ruralidad al urbano. Miren a sus abuelos y todos fueron de finca, todos están. Nosotros estamos en ese tránsito, hemos creado ciudades. Y las ciudades desestructuran la forma de pensar, desestructuran la forma de conocer. Ustedes afortunadamente en los municipios todavía tienen, por ejemplo, el centro que es el parque, entonces uno se va a parquear, ¿sí? El parque es donde yo me encuentro por la noche con la gente, el parque es donde yo voy los fines de semana. Parquear me parece bellísima la palabra, ¿cierto? Las personas que más tienen posibilidades económicas, ¿dónde viven? Más cerquita del parque, ¿sí? ¿Dónde queda el cementerio? Lejitos del parque, ¿sí? Pero ustedes van a las ciudades se han desestructurado. Si usted se va para el Parque Bolívar en Manizales a las 8 de la noche, lo roban. O sea, no tiene la misma condición. Fíjense en lo que estoy diciendo. Hay una descentralización de los seres humanos. Término que ustedes utilizan. Estamos desubicados, no tenemos centro. El centro de las ciudades son los centros comerciales. Y los centros comerciales en un 99% tienen estructuras comerciales. Almacenes, restaurantes, etcétera, etcétera. O sea, no es eso. La gente que más dinero tiene ha hecho condominios cerrados, es decir, un mini barrio al margen de la ciudad, impermeable, donde no entra cualquier persona, donde usted tiene todo exclusivamente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces hay toda una desestructuración espacial interesante. Esto es importantísimo, profes, pensar en toda la estructura espacial de la construcción pedagógica. ¿Por qué el arriba es bueno y por qué el abajo es malo? ¿Por qué Dios está arriba y por qué Satanás está abajo? ¿Por qué cuando un estudiante es muy inteligente usted le dice, usted es una mente brillante? Pero si no lo es, usted le dice, usted piensa con los carretes. Y son estructuras espaciales corporales. Claro, los pies es lo último en nacer, ¿cierto? Y por ser lo último tiene unas connotaciones específicas. Lo mismo la derecha y la izquierda. Recuerden que tradicionalmente ser izquierdo era estar más próximo al pecado que ser derecho. Entonces le amarraban a uno la mano para que escribiera con la derecha. Claro, pero es que la izquierda es la mano con la que Cronos castra a Urano. Pero además es el sitio donde está el ladrón malo en el Gólgota y le dice a Jesucristo, si sos tan hombre, bájate y salvarnos. O sea, la izquierda tiene esas connotaciones. Entonces usted juega entre la izquierda, el abajo y el atrás también. Ese atrás también tiene unas connotaciones interesantísimas, ¿no? Atrás, adelante. Entonces hay toda una construcción pedagógica de la espacialidad que se deriva a partir de toda esa construcción política, democrática como tal. Entonces, la tesis de la Revolución Francesa es somos iguales.
A mí me aterra que sigamos pensando en monarquías. Y me aterra, yo entiendo que es muy romántico y uno le dice a la hija mi princesa, pero o sea, eso parte del principio de que hay personas que nacen con sangre especial, con carne especial. Hay personas que nacen especiales y otros que no nacemos especiales. Venga, eso es cuaternario. Estamos hablando de la igualdad, ¿sí? Ahora, Gabriela hablaba de esas diferencias de género, de todos esos cuentos, ¿cierto? Es un tema de la diferencia bien interesante para mirarlo también. Cómo en verdad empezar a construir una sociedad en la igualdad. Cómo en verdad empezar a construir una sociedad, una pedagogía de la igualdad, ¿cierto? Me parece que allí hay otro escenario bien interesante para ver. En esta época de Piaget, en esta época de la Revolución Francesa, aparece toda esta discusión entre Piaget para pensar también los escalones o las etapas o los niveles del conocimiento. Pero en esta misma época aparece Kolber, Franz Kolber alemán, que propone unas etapas de la racionalidad moral. Entonces, aquí quiero llamar la atención. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial se consideraba que ser malo era producto de ser ignorante. Después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta que eso es falso. ¿Sí? O sea, tener competencia cognitiva alta no significa tener competencia moral alta. Pero tener competencia moral alta sí significa tener competencia cognitiva alta. Entonces, por eso nos hemos dado cuenta que ser malo, perdónenme la expresión, hacer el mal, la maldad, no necesariamente es producto de la ignorancia, también es producto de la cognición. Entonces uno encontraba en la Segunda Guerra Mundial un soldado del nacionalsocialismo que divinamente por la mañana se leía Hölderlin, al mediodía escuchaba Chopin y por la tarde se iba a torturar judíos. ¿Cómo puede creer una cosa de esas? No sé si le doy la fuerza a lo que quiero decir. O sea, la no paz, la violencia, no es producto de la ignorancia. Es lo que quiero decir. Y me parece interesante porque esto se ha llevado al cine. Los que han visto esa película, el tipo que come carne humana, ¿cómo es que se llama? Hannibal, se dan cuenta. Este tipo es doctor, como que psicólogo o algo así, no escucha sino música clásica, no mantiene sino con todo, y come carne humana. Fíjense en el contraste tan interesante para mirar. Uno no puede concebir la maldad al lado del desarrollo cognitivo. Y así sucede. Así se da. Entonces ahí hay un fenómeno bien interesante para empezar a mirar. El siglo pasado, además del tránsito de lo rural a todo el tema de lo urbano, también se da todo el tránsito tecnológico. Recuerden que aproximadamente en 1890 se inventa la radio, a Colombia llega más o menos en 1924 o 25. Si piensen cómo era el mundo con radio, piensen cómo era el mundo sin radio, aproximadamente en 1840, 1870, cuando Edison inventa la bombilla, nos iluminó, nos extendió el día, nos puso a vivir después de las 7 de la noche. Antes todo el mundo a las 7 de la noche ya estaba acostado, ahora ya no. Ojo, fueron más de 2000 especies de insectos que se erradicaron con el invento de Dios. Eso casi nadie lo tiene en cuenta. Hay un problema ecológico grandísimo, pero nosotros somos felices porque nos bajó el sol a nuestras casas. O sea, nos agrandó la luz. Recuerden que por la luz es que vemos, sin luz no veíamos. Eso, qué pena, yo siempre que digo esto recuerdo algo y quiero decirlo. Yo nunca había visto la oscuridad. La primera vez que estuve en Altos del Tetumo, es como a 2 horas de Yopal, no hay luz. Ese día salí a la casa donde estaba, no resistí un minuto. O sea, usted no ve nada. O sea, sin luz absoluto no ven nada. O sea, entonces hay un tema bien interesante para recobrar.
Lo otro, bueno, en 1927 se inventa el televisor también en Nueva Orleans. En Colombia llega en 1957 con el gobierno de Rojas Pinilla y ya entra otro elemento a conformar todo este escenario en el que vivimos. Entonces está la radio, recuerden los que escuchábamos a Calimán, novelas radiales. Las mujeres se enamoraban de los radioactores, no se enamoraban por lo que mostraban, sino por lo que decían. O sea, era la voz lo que se seducía, ¿sí? Yo creo que eso en la actualidad todavía funciona con ese tema de las llamadas calientes, que vas a ver a uno quien le dice del otro lado, papi, quítate la ropa. Enamorarse de la voz. Cuando ya nos brindan la imagen visual, miren que hay una construcción totalmente interesante a partir de ese escenario, ¿no? Bueno, luego viene todo este desarrollo tecnológico de la Internet. Ahora yo creo que es un tema que tenemos que empezar a pensar y es el tema de la IA. La IA académicamente te hace el 80% de lo que tú necesitas. Yo gozo en la universidad, doctor Fabio. ¿Para qué pagarle a profesores para que hagan un tema? Si eso lo hace la IA ya. O sea, hay que ser conscientes de que el momento tecnológico en el que estamos viviendo hay que asumirlo. O sea, yo no entiendo profesores que esto me lo dicen, no, está bien que me lo haga. Yo le digo a los chicos, hágalo donde quiera, venga y susténteme. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí es que empezar a mirar. No sé si ustedes han visto este tema, a mí este tema me parece interesantísimo. En Alemania ya hay curas robots. ¿Ustedes recibirían esa cura robot? ¿Ustedes se confesarían con un cyborg? Bueno, yo diría, hay más objetividad en un cyborg que en una persona que tiene subjetividad. No. Bueno, ahí hay temas dilemáticos muy interesantes para hablar. Bien, entonces poner a vibrar todo este tema en la actualidad es muy interesante para empezar a mirar la formación. Hay muchos que dicen, doctor Fabio, que todo el tema de la formación tiende a desaparecer. ¿Para qué profesores? O sea, teniendo la IA, ¿para qué profesores? Y el tema de la virtualidad parece que nos puede conducir a eso, ¿cierto? La universidad donde yo trabajo ya tenemos 30 programas virtuales. Y ahí me pagaban como 6 horas semanales para dar una clase. Y ya me necesitan como 2 horas, 1 hora de asesorías y ya, para de contar. Y eso, si eso lo grabo, pues luego me ponen allí y me graban ya. Eso no es nada. Si yo quiero dar un curso, qué sé yo, cierto, un curso de ética vida, con la inteligencia artificial le puedo traer el tipo más duro de habla hispana en ética. ¿Yo qué le voy a pagar a Hoover para que dé ética? Traigámonos a Melish virtualmente una semana con los estudiantes, listo, tengo asesores y se acabó la vaina. Mejoro la calidad de la formación, pero empezamos a desaparecer nosotros. Hay temas bien interesantes para ponernos a mirar frente a todos estos asuntos. Bien, frente a esto, yo quería lanzar una tesis, bueno, quiero actualizar la tesis. Esta tesis en realidad es de Heidegger y que retoma un poquito Melish, Giancarlo Melish, filósofo de la educación española, que afirma literalmente: el papel de la educación en la actualidad es dar a pensar. Es dar a pensar. Ojo, ¿sí? Hasta hace más o menos unos, qué sé yo, 30 años, 40 años para acá, doctor Gabriel, ¿cierto? Viene de moda pensamiento crítico, pensamiento digital, pensamiento práctico, pensamiento. ¿Cuántos se han preguntado? O sea, cogen el objeto pensado por la estructura misma de pensar. En realidad, ¿qué significa pensar? Es la pregunta que se hace actualmente en estos tipos de pedagogías. ¿Qué significa pensar? El valor pedagógico es dar a pensar. Y solamente se entra en proceso de pensamiento en el momento en el que se traumatiza al aprendiz.
En el momento en el que entra en trauma en griego es asombro, en el momento en el que se asombra, cuando usted solamente en su pensamiento vibra con realidades cotidianas, usted no está pensando. Cuando piensa la persona, cuando entra en proceso de conmoción de la información que tiene el cerebro. Por eso el pensamiento es la manera como el cerebro le manda mensajes a la conciencia. Hay que pensar y hay que dar a pensar. El profesor normal va al chico y le dice: profe, ¿qué significa prescrito? Y él le dice: significa esto y esto. El chino se va contento y usted queda contento. Venga, ahí no pasó nada. Ahí no pasó nada. Hay que sacar a las personas de su lugar. Hay que ponerlas en fuera de lugar. Los que les gusta el fútbol me entienden, ¿cierto? O sea, si usted siempre se cree en el mismo lugar, no pasó nada. Siempre hay que poner en fuera de lugar. Y aquí entramos en otro tema bien interesante, que es el tema de René Girard, que es otro pensador francés, que dice que toda la construcción social en la que nosotros vivimos se fundamenta en el deseo mimético. ¿Sí? El deseo es cuando un sujeto A y se inclina por un objeto B, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Si usted quiere un saco de tal forma, un objeto A se inclina por un objeto B. Lo que dice René Girard es no. Un sujeto A se inclina por un sujeto B, por un objeto B, en la medida en que exista un modelo Z. Gabriel ahora puso el ejemplo de la chaqueta. Dos sujetos tienen la misma chaqueta. Yo voy a complementar el ejemplo. El sujeto A va a querer más la chaqueta B si más sujetos Z quieren la chaqueta B. Es decir, entre más quieran lo que yo quiero, más yo quiero lo que quiero. Por eso, y aquí va un consejo para que se hagan desear, si uno va con la pareja y alguien le tira los perros a la pareja de uno, a uno le da piedra, pero ese día empieza a desear más. Pero piensa en lo contrario, usted va con su pareja y nadie se la mira, usted empieza a desdesearla. Por eso, porfa, contraten a alguien que le tire los perros en la pareja. Ahí hay una ganancia bien interesante. Profes, esto tiene un poder impresionante. En los medios comerciales, ¿cómo juegan con nosotros? Miren, hay una propaganda de audio. Miren, la propaganda no le dice nada de carro, nada. Simplemente aparece una chica súper preciosa dentro del carro y el comercial dice: si tienes uno como estos, podrás tener una como estos. ¿Qué está haciendo? Pues está incrementando el modelo para que te aumente el deseo para que tú compres ese carro. Entonces, es el tema de parejas, claro, pero es el tema en general. Pero esto es lo que sucede en la vida en general. O sea, nosotros somos constructores de deseos. Y esto nos lleva a unas consecuencias muy interesantes. Y es que, aquí recurro a Schopenhauer, y es que si la esencia del ser humano es desear, usted está expuesto al fracaso. Porque si usted consigue lo que desea, se siente frustrado. Obvio, porque ya no tengo que desear. O sea, yo quiero una chaqueta. ¿Cuál es el peor día? El día que me la puedo comprar. Por eso el que más tiene, más quiere tener, porque con eso no se satisface. Ahora, y si no lo consigo, me siento doblemente frustrado. En términos de Schopenhauer, siempre estamos pendientes a acabar con el sentido de la vida, por toda esa construcción del deseo mimético como tal. Hay un mito en Platón que a mí me parece hermosísimo, que se llama el mito del hombre dividido. Cuenta Platón que los primeros seres humanos, Fabio, yo creo que esto lo cuento casi siempre en las maestrías y en los doctorados. El ser humano perfecto es doble. La perfección
la natura es doble. Es decir, que un ser humano es con 2 cuerpos, con 2 cabezas, con 4 pies, con 4 manos, con 2 órganos genitales, generalmente opuestos, pero también similares. Eso justifica las relaciones sexuales diferentes, divergentes. Sí. Entonces, como éramos absolutamente felices, en griego felicidad se dice daimon, miras con la palabra. Del griego pasa al latín como demonio. Pero en griego, antes del latín, era daimon. El daimon es el mediador entre lo imperfecto y lo perfecto. El daimon es el mediador entre lo temporal y lo eterno. Por eso ser feliz son aquellos instantes en donde uno prueba las delicias de la perfección, en donde uno prueba las delicias de la eternidad. Entonces, como los seres humanos éramos absolutamente perfectos, Zeus nos partió y nos dejó así como estamos. Y es más, nos dijo, sigas intentando ser feliz y los vuelvo y los parto, por eso tenemos 2 manos, 2 pies. Imaginen cómo quedaría. Entonces, ¿cuál es el papel general de los seres humanos y de los seres vivos en la naturaleza? Encontrar el pedazo que nos cortaron, encontrar el pedazo que nos inmolaron, encontrar esa parte que me arrancaron de mi propia carne. Por eso cuando uno se enamora y encuentra ese pedazo, uno se achicharrona ahí, uno no quiere irse para ningún lado, no quiere quedarse ahí, a toda hora, porque es que es lo suyo. Ese es el deseo. El deseo es la fuerza de la carne por aquello que alguna vez fuera suyo y que le arrebataron los suyos. Pero allí pasa un fenómeno bien interesante y es donde entra todo el tema de la violencia. Y es que la permanencia acaba con el deseo, la presencia de la ausencia aumenta el deseo. Por eso cuando uno tiene una persona y esa persona a toda hora está al lado suyo, a toda hora está ahí, a uno le gustaría decirle algo así como: ven y lárgate para extrañar. Claro, porque la permanencia agota el deseo, mientras que la ausencia de la presencia aumenta el deseo, la permanencia lo agota. ¿Sí? Ahí tienen otro consejo para que se hagan desear. No van a decir que se salen de acá con la presencia de la ausencia fortalece el deseo. La presencia saturada agota el deseo. Bien, acá hay otro elemento con el que me parece que es interesantísimo pensar todo este tema de algunos apuntes para pensar en una educación de la paz, y es la teoría de Jean-Luc Marion sobre el dar, sobre la donación. Y mi tesis es que ustedes, los maestros, son donadores de saberes, son donadores de comportamientos, son donadores de existencias como tal. Marion, que tiene la tesis sobre el donar, sobre el dar, plantea el tema de que el verdadero dar, para ser un dar verdadero, no puede tener ni donador, ni destinatario, ni donado. Y pone un ejemplo, hay una tribu, no recuerdo este momento dónde, que son varias tribus, y una tribu le regala una vaca a la otra tribu, y la otra semana la otra tribu le devuelve la vaca a la otra tribu. Económicamente, utilitariamente, no ha pasado nada. La misma vaca la tienen ambos sentidos, pero en realidad lo que se da es el reconocimiento. Cuando la tribu A le da a la tribu B, está reconociendo que la tribu B existe, y al contrario. Por eso dar solamente es legítimo cuando es absolutamente anónimo. Quien da no sabe a quién le da. Diferente a los políticos, ¿cierto? Obvio, sí. El que da no necesita que a quien yo le di sepa que yo le di. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, en las herencias. Fíjese que cuando yo heredo, el que me dio
Bueno, si ustedes son creyentes, pues de pronto desde el otro lado nos estarán mirando, pero en realidad no sabe que es Dios. Pero yo creo que en la educación también, yo he nombrado a Fabio un poco de veces, Andrés, de pronto algunos otros también, o sea, donde yo creo que contribuí en algún granito allá para el conocimiento. Pero ustedes creen que uno se particulariza en porque le di mira que no. El profesor se encuentra con el estudiante y le dice, profe, usted fue mi profe por allá hace 30 años, y, madre, yo vi. O sea, yo vi, me di cuenta que vi, sin estar la dirección dada. ¿Sí? Ahora, lo que da no puede ser material para hacer el verdadero dar, porque el verdadero dar es dar poder, es dar vida. Fíjense en eso lo hermoso, dar vida. Bueno, o lo contrario, dar muerte. ¿Sí? Ahí no dio cosas, ahí se da el don. Y lo tercero, a quien le da, tampoco debe saber quién le dio ni qué le dio. Esto se ejemplifica muy fácil con el tema de las fiestas decembrinas. ¿Por qué creen ustedes que nos inventamos a Santa Claus? O sea, mi hija sabe que yo le voy a dar regalo, pero lo más correcto es que ella disimule que yo le voy a dar regalo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para disimular? Y Santa Claus, los regalos en el árbol. ¿Sí? Yo no le di, le dio Santa Claus. Fíjense que el dar, uno tiende al anonimato al dar. O pasan los cumpleaños, ¿no? Todo el día lo ignoramos y por la noche, ¡wow! La fiesta. Yo creí que no se iban a acordar de mí. Sí, claro, porque es que no puede ser en ese sentido. Allí hay otro fenómeno que plantea el autor que me parece interesantísimo, y es que en el dar, generalmente usted no puede dar más de lo que recibe. Esto ya es reciprocidad. O sea, si ustedes me invitan a almorzar y me dan un sándwich con una Coca-Cola, y yo lo invito y lo llevo a Jaime de los 18 pasos del restaurante que vale como 3 millones y pedazo, usted va a decir, venga, es lo que me está diciendo, yo soy un chichipato. O sea, uno nunca puede dar más de lo que le dan. Ojo, pero tampoco puede dar menos de lo que le dan. Porque si le dan menos de lo que le dan, entonces usted va a decirle lo contrario, venga, me humilló. O sea, yo para él no valgo nada. Mire lo que me está dando en comparación con lo que yo le di. Y tampoco puedo dar igual. Imagínense que yo le di una corbata vino tinto, y entre los dos usted le dé una misma corbata vino tinto de la misma, y le diga, ¿qué le pasa? O sea, entonces fíjense que dar tiene todo un elemento bien interesante. ¿Por qué les digo todo esto? Y es precisamente como para llegar a 3 o 4 puntitos conclusivos. Porque hay una palabra en todo el proceso de paz que a mí me parece que ustedes tienen que empezar a poner a vibrar en el aula de clase. Y es el don. El don, pero con el prefijo per. ¿Saben de qué les estoy hablando? Es la palabra perdón. Perdón, es volver a confiar otra vez. Y don es todo lo que les acabo de decir. Perdonar es la nueva oportunidad para volver a empezar. Perdonar es concederle al otro el don de ser. Cuentan que una vez estaba la Madre Teresa de Calcuta bañando un leproso, y que llegó una princesa y le dijo, yo no haría eso por ninguna plata del mundo. Y que le dijo la hermana Teresa, le dijo, ¿esto se hace por amor o no se hace? La palabra perdón tiene toda esa connotación, diferente a la envidia. Una de las definiciones de envidia que a mí me parecen más fuertes es que sentir, es que cuando a un amigo consigue lo que yo quería, yo siento que algo se me muere en el corazón. ¡Wow! Eso es cruel. La envidia es una enfermedad.
La palabra sentir, y aquí aparece el tema del dolor, que es uno de los elementos más frecuentes. El dolor es una de las sensaciones sin intención, el dolor es sin bordes. Cuando usted está dolorido, resplandece la espera, el esperar, que es tal vez una de las condiciones más fuertes para el ser humano, porque estar esperando, y si es con dolor, estar suspendido entre dos hechos generalmente catastróficos, estar naufragando en un río de la nada. En alemán es Langeweile, aburrimiento, cuando usted no tiene nada que hacer, y si está dolorido, peor. El dolor es el regalo que nadie quiere. El dolor es la imposibilidad de la huida. Y es el momento de la espera absoluta. Esperar es el ya, todavía no. Imagino que en este momento todos estamos esperando el almuerzo. Todavía no. En ese sentido, la envidia, el perdón, y por último, cuando a uno le duele algo o sufre por algo y recuerda ese sufrimiento, uno lo que hace es resentir. Ojo con la palabra, resentir, es decir, volver a sentir. Yo creo que uno de los problemas de la escuela en la actualidad es que es una escuela resentida. Muchas gracias.